Bueno, buenos días. Estamos con el escritor Mario Mendoza. Vamos a hablar en este momento de la novela Satanás, de su proceso de escritura, su proceso de construcción también de los personajes femeninos, así como el contexto literario de esta novela en Colombia y la literatura contemporánea colombiana. Listo, ya no va a hablar. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Bueno, yo he estado pensando mucho en qué preguntarle y como que anoche empecé más como a concretar esas preguntas según Sí, las reflexiones que ya he realizado sobre el diario de un futuro asesino. Para mí es como eh, no sé, como una estrategia narrativa que usted utiliza para que nosotros los lectores pensemos que eso lo escribió Campo Elías y por eso lo pone en cursiva, pero pues como tiene diálogos y esta no es una estructura de un diario que tenga diálogos, pues imagino que usted creó, que usted se inventó este diario y pues no sé si tuvo en cuenta o si existió algún diario de Campo Elías, ¿no? ujú. Eh, yo quería contar la intimidad. Tenía, tenía una serie de datos. Apenas sucede la masacre, yo tomo notas inmediatamente para no ir a olvidar lo que había pasado con él. Eh, Siento un poco de culpa inevitablemente cuando veo a los parientes de las víctimas en los noticieros de televisión hablando y yo digo, ¿por qué no me di cuenta? ¿Por qué estando tan cerca no lo noté? Y, y la verdad es que era imposible. No hay herramientas para uno poder descubrir a un sujeto como estos y menos a la edad que yo tenía entonces, que eran 22, ¿verdad? 22 años, 23 años por cumplir. Entonces, yo siento una gran pena, yo siento un dolor muy grande, pero me doy cuenta que tengo que tomar notas y que no puedo olvidar nada de lo que pasó con él. Entonces, yo tomo notas de eso, fracaso en las primeras versiones de esa novela y finalmente logro escribirla y me doy cuenta que he investigado mucho sobre la vida de él, que me leí todas las crónicas posibles, me leí todos los textos que se publicaron en su momento, la revista Semana, El Tiempo, El Espectador, la revista Vea, cualquier persona que hubiera sacado un texto sobre lo sucedido, yo lo leí. Y, y sabía bien cómo había sido la vida de él y tenía mis notas del año 86. Entonces dije, voy a ser lo más fiel posible y me parecía extraordinario tener un narrador de primera persona. Un narrador de primera persona es muy difícil, es muy duro. Entonces, si tú narras en tercera o en segunda, estás por fuera, pero si narras en primera, tienes que meterte dentro del personaje, ¿no? Y es muy complicado, pero también para un escritor es fascinante entrar en la psicología de los protagonistas. Y fíjate bien, es el único texto que hay en primera persona, es ese, es el del asesino. Y es el deseo de entrar dentro de la mente y entender desde adentro qué era y cómo funcionaba la mentalidad de él. Satanás es una novela realista, es una novela que está basada en hechos reales, muy cerca de la crónica, o sea, que qué sentido tiene complicar ahí el discurso, ¿para qué? Si es una novela naturalista, Pero si tú te fijas, por ejemplo, en la estructura, ¿verdad? Te vas a dar cuenta de lo compleja que es la estructura. La estructura, Janoat, si tú te das cuenta, la estructura son capítulo 1, 2, 3 y 4 en trenza. ¿Verdad? O sea, son 10 capítulos. El 1, el 2, el 3 y el 4 son una trenza. O sea, A, B y C. ¿Quiénes son A, B y C? María, El el cura. pintor y el cura, exactamente. Entonces tenemos 1A, 1B, 1C, ¿verdad? Luego en el 2 volvemos a trenzar, ¿no? 2B, 2A, 2C. Luego en el 3 seguimos trenzando.
Mira, y sigues jugando con la trenza de los tres. Luego entra un capítulo quinto, 5, y se rompe toda la trenza. Ya no hay nada, cambias de voz narrativa y entras en el que me acabas de preguntar, Diario de un futuro asesino, un narrador de primera persona que sale de la nada, que no hemos visto. Entonces uno dice, pero miércoles, ¿este tipo de dónde salió? ¿Quién es este fulano? ¿Verdad? Y entra Campo Elías. Luego capítulos 6, 7, 8 y 9 vuelve a hacer la trenza, igual que el 1, el 2, el 3 y el 4. Nos volvemos a hacer A, B, C, A, etcétera. Y luego capítulo 10, el último, de nuevo el mismo tipo del capítulo quinto, ¿verdad? Que es Campo Elías. Si tú fijas esa estructura es 4-1, 4-1. Ese 4 es tripartita, ¿no? En trenza. Luego 1, quieto, sólido dentro de una voz. Luego 4, otra vez tripartita. Y luego tal. 4-1, 4-1. Eso es pura geometría. Ya no, eso son matemáticas. Eso es pura matemática. Si lo dibujas en un tablero, tú vas a decir, ¿qué es esto, marica? ¿Cómo diablos este huevón hizo esto? ¿Verdad? ¿Cómo diablos? O sea, esto es como si hubiera dibujado una ecuación geométrica o una ecuación matemática de un filósofo o de algún teórico griego o algo por el estilo. La novela funciona matemáticamente, ya no. Y esa es la sensación que tú tienes al final como de, miércoles, ¿cómo hizo este fulano para que todo encajara? Porque está dibujado, porque primero está una estructura. ¿Tú crees que eso es fácil? Hazlo, para que veas No. lo difícil que es. No, incluso pues eso, de eso hablamos la primera vez que tuvimos la conversación y usted me dijo como que sí, haga la trenza. Entonces yo, claro, empecé uno, dos y dije, claro. Ahora, trenza con las voces, o sea, con los crescendos de las historias, porque tienes que ir sosteniendo simultáneamente todos los crescendos, ¿verdad? ¿Eso es fácil? No, Miércoles, ya no, eso es complicadísimo porque no se te puede caer ningún personaje. Si en, claro, si en el crescendo una de las historias cae, se te cae todo el capítulo y ya eso no te funciona. Si en el capítulo 3 o en el capítulo 4 no tejiste bien el arco dramático, en el 7 o en el 8 se te desploma toda la historia. Tienes que sostener la estructura como un arquitecto cuando está haciendo una casa. Tiene que sostener bien dentro del croquis, dentro del mapa, dentro de los planos, para que no se caiga nada. ¿Tú crees que eso es sencillo? ¿Tú crees que eso es fácil? Eso es dificilísimo. Satanás es una novela dificilísima. Por eso me demoré 15 años en escribirla, ya no. ¿Me entiendes? Por eso fue tan complicado. Si eso hubiera sido fácil, yo en el año 87, 88 hubiera publicado un libro sobre Campo Elías y me hubiera ido seguramente bien, quién sabe, no lo sé, ¿verdad? Pero pues lo hubiera hecho ahí como el asesino y yo. Y ya, no, para dar con las claves de esa ciudad y dibujar y entender esa estructura me demoré 15 años. ¿Dónde está lo fácil? No, yo lo que creo es que las nuevas generaciones de lectores estaban cansados de las mentiras, estaban agotados de un mundo maquillado, edulcorado, del mundo light, de lo superficial, ¿me entiendes? De la belleza de lo aparente. Y entramos nosotros como narradores brutales, salvajes, despiadados, a una sociedad que exigía esa prosa para poder despertar. Y yo creo que por eso conectaron, ya no, porque se dieron cuenta, este tipo no me está mintiendo. Hay claro. algo, hay algo terrible en esta literatura, pero algo que es verdad, ¿no? Este tipo es transparente en lo que está diciendo. Una sociedad con una violencia como la que hemos tenido, no solo la violencia política, que fue la violencia, digamos, de los 50 en adelante, ¿verdad? Desde la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, ya antes también era una sociedad terrible, pero digamos que de ahí en adelante hay un gran disparador. Aparece el Frente Nacional, que es una cosa terrible también, el poder se lo pasan unos cuantos fulanos en las estructuras oligárquicas y después entra el narcotráfico. Somos, o sea, con los mexicanos compartimos tristemente eso de tener los carteles más famosos del mundo. Eso significa sicarios, matones. Bueno, tú vives en una zona que fue más afectada incluso que la mía acá en Bogotá, porque hubo un cartel en esa zona. Entonces, uno dice, Yanoat, ¿cómo hacíamos los narradores de los noventas para entrar a esa sociedad
íbamos a entrar ¿desde dónde? Desde lo light, desde lo políticamente correcto, desde los textos positivos, lindos, anunciando la vida rosa, nos cogemos de la mano, todos nos amamos, todos nos queremos. No, había que entrar a esa sociedad tan convulsa y tan terrible con una literatura muy potente. Y había que tener un pulso firme y había que tener coraje, Janoat. Y eso implicaba muchas veces que se nos fueran en contra. A mí se me fueron en contra los evangélicos apenas salió Satanás, se me fue en contra una cantidad de gente que se sintió muy agredida con esa novela, prohibieron el libro, lo censuraron en muchos colegios. ¿Qué hacemos, Janoat? Eso es lo que hay que hacer. Hay que irnos con fuerza. Fíjate que ahora en la última novela de Gamboa, por ejemplo, en Será larga la noche, fíjate la respuesta de los colegios evangélicos y de todo el movimiento evangélico que se ha sentido súper atacado con ese libro, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿No? Eso es lo que hay que entrar en estas sociedades. La literatura mexicana es terrible. Uno ve a Elmer Mendoza, por ejemplo, uno ve a Paco Ignacio Taibo II, uno ve los narradores policíacos mexicanos. Tú no te imaginas la literatura tan terrible que hay allí. ¿Por qué? Porque hay que entrar a esa sociedad con cierta fuerza. Entonces, yo creo que el precio es ese, que a veces te censuren, te juzguen, terminen crucificándote. Bueno, pues que nos crucifiquen, ¿qué hacemos? Pero creo que era lo que había que hacer en una sociedad, porque lo terrible hubiera sido lo contrario, Janoat, que con un carteles y con asesinatos y con una violencia de género como la nuestra, nos hubieran preguntado internacionalmente después, ¿y ustedes qué hicieron los colombianos? ¿Dónde está su literatura? Y nosotros hubiéramos salido con cosas tibias, temerosas, dubitativas, acobardados, ¿no? Con miedo. No, nosotros no tuvimos miedo, nosotros entramos duramente. Y yo creo que eso tiene un precio. Y el precio es que buena parte de las estructuras sociales se sienten amenazadas por esa literatura. Pues que se sientan amenazadas, ¿qué hacemos? Justo escribiendo el contexto histórico pues de Satanás, de la película, del cómic, o sea, es un recurrente en las diferentes artes que existe la violencia porque es lo que vivimos. Entonces, yo creo que esta es una de las cosas importantes en el cambio de literatura, llamémoslo así, después de García Márquez, y que digamos que otros aspectos considera usted que han cambiado la literatura y que la han hecho también después, digamos que salir adelante después de García Márquez, que de pronto eclipsó un poco la literatura colombiana y es el referente donde uno llega, le preguntan es por García Márquez. Entonces, ¿cómo salir adelante después de eso? Y digamos cuáles son las, las características de esa literatura contemporánea colombiana. Hay distintas versiones, Janoat, hay distintas corrientes. Yo creo que los escritores posteriores a García Márquez son de distintos frentes estéticos. Si tú miras a un Juan Gabriel Vázquez es una cosa distinta, tú miras a Franco, miras a las narradoras, por ejemplo, Piedad Bonet o Laura Restrepo, y todo el mundo tiene como su propia línea y como su propia búsqueda, pero yo sí me atrevería a decir algo y es que el mundo de Macondo, que es tan perfecto, ¿no? Que es un mundo extraordinario, que nos dio un premio Nobel de literatura por su perfección estética, es de alguna manera lo real maravilloso, ¿no? Digamos, hay una sublimación de la belleza y hay una América Latina que está allí desde lo real maravilloso. Pero, pero fíjate que los 90 fueron hip hop, rap, teléfonos satelitales, internet, una explosión en las favelas, ritmos, música, los carteles, entró una estética mafiosa, entró una política corrupta. Cuando fuimos a mirar hasta dónde llegaban los dineros del narcotráfico, llegaron hasta la casa de Nariño, hasta el ministro de Defensa de esa época, que era Fernando Botero hijo, Fernando Botero Sea. Entonces, ¿cómo enfrentar esa América Latina y esa Colombia? Desde Macondo era imposible. Nosotros ya éramos narradores urbanos, crecidos en las grandes ciudades, metidos en la mitad ya de una tecnología.
de unas redes, de unos computadores, de una información que corría veloz, de una política corrupta, ¿verdad? De una guerrilla que ya se había tomado en los 80s, prácticamente el centro del poder, que era la Plaza de Bolívar, que era el Palacio de Justicia. Yo vi eso en directo, ya no. Entonces, o sea, yo cómo hago desde Macondo para narrar la toma del Palacio de Justicia, me queda imposible. En los 80s, ahí enseguida viene todo el asesinato y toda la muerte de los líderes de izquierda. Entonces, matan a Carlos Pizarro, matan a Bernardo Jaramillo, ¿verdad? Matan a Pardo Leal, matan a Galán, que es un tipo de centro, en el 89, y empieza el exterminio de la UP, que es una cosa espantosa, es una cosa terrible, ¿verdad? Es un sistema represivo, es una corrupción generalizada, asquerosa, inmunda, es un mundo putrefacto, es un pantano en el que tú no te puedes mover sin ensuciarte. Entonces, ¿cómo haces para entrar ahí desde lo real maravilloso? No, había que entrar desde lo degradado. Por eso se llamó realismo degradado, porque nosotros entrábamos desde la cloaca, desde abajo, ¿no? ¿Cuánta gente no murió asesinada? Profesores universitarios, gente, digamos, del pensamiento, gente de la izquierda, muy comprometidos, de repente sacrificados y baleados en la mitad del conflicto. No, teníamos que entrar desde otro lado, ya no, y tuvimos que entrar desde ahí. Y el que se sienta fastidiado o agredido por una literatura tan violenta, pues no nos puede culpar a nosotros, tiene que culpar a la violencia de esa sociedad, no a nosotros. Nosotros no generamos esa violencia. Y fíjate que alguna vez, Janoat, alguien censuró mucho, se sintió un padre de familia en un colegio, se sintió muy agredido por un libro mío, ¿no? Entonces fue hasta el colegio y protestó y todo, porque no quería que su hijo leyera eso que estaba ahí. Y yo le pedí el favor de que fuera, de que cuando yo fuera pues al colegio, él fuera. Yo le dije, es un ejercicio de la democracia, ¿por qué no me escucha? Y después de oírme, usted saca sus propias conclusiones. Y yo le hice una pregunta, yo le dije, fulano de tal, mire, usted se indigna tanto con las cosas que suceden en la realidad como se indignó con lo que sucedió en mi novela. Cuando mataron a los muchachos de Soacha, usted se pronunció, usted salió indignado y, y se tomó la plaza de Bolívar y salió con una pancarta y dijo, no pueden estar matando a nuestros muchachos de Soacha. Cuando masacraron a las primeras lideresas sociales, usted se pronunció, usted salió, usted dijo algo en las redes sociales, usted sintió esto que está sintiendo con mi novela y hizo la laraca y vino al colegio y dijo que por qué no hablaban de la realidad aquí en Colombia. No, ¿verdad? Entonces le conté algo, y le conté algo sobre Betty la Fea, y era que Gaitán dijo una vez una cosa que a mí me pareció maravillosa. A Gaitán lo llamó una vez el fiscal general de la Nación y le dijo que Betty no podía hacer una empresa paralela, ya no. Yo no sé si tú te acuerdas de esa telenovela. Ella hace una empresa paralela para sacar unos dineros y acomodar una plata y no sé qué, y se inventa una empresa. Entonces, el tipo decía, no puede ser. O sea, no puede ser que con una cultura tan mafiosa el fiscal general de la nación esté llamando a un guionista a decirle que un personaje no puede hacer una empresa paralela, y el fiscal le decía, Betty es una persona intachable, es una persona muy importante para la cultura colombiana. Betty no puede hacer nada ilegal. Usted tiene que proteger el guión, usted tiene que no sé qué. Y el tipo, Gaitán, dijo una frase que yo no olvidé nunca. Dijo, los colombianos somos muy moralistas en la ficción y muy inmorales en la vida real. Qué cosa tan cierta. Entonces yo le conté eso al padre de familia y le dije, nosotros para juzgar a los directores de cine, a los novelistas, a la gente que produce arte, ahí estamos de primeros. Pero somos tan contundentes y tan fuertes con Mancuso, somos tan contundentes con Jorge 40.
somos tan contundentes con los mafiosos y los sicarios y la clase política, o sea, salimos de verdad y nos pronunciamos con vehemencia. Seguramente no, Yanuate. Entonces, fíjate, ¿por qué somos tan moralistas en la ficción y tan inmorales en la vida real? Lo que tiene que indignar de estas novelas no son los escritores, lo que tiene que indignarnos es que muestran una sociedad que es así y que quiénes son los protagonistas que hicieron todas esas atrocidades. Eso es lo que tendría que indignarnos, ¿no?